Buenas tardes a todos y muchas gracias por su asistencia. Hoy hemos tenido una emergencia. Como saben, teníamos programada otra conferencia que ha sido imposible por las circunstancias temporales, las circunstancias de transporte por ferrocarril desde Cataluña. Y entonces ha tenido a bien el doctor Raúl Sánchez Sánchez de dar la conferencia de hoy. La conferencia de hoy se titula Implicaciones citogenéticas de los actuales sistemas productivos de ganado porcino. Tengo que agradecer al doctor Sánchez Sánchez su ofrecimiento de participar en estas circunstancias de emergencia y le doy las gracias, como también se las di en su momento al profesor Tresguerres y al profesor Tarazona, y se me ha ofrecido también el profesor Hillera, con lo cual les tomo la palabra porque saben que cumplir todos los lunes es muy difícil y cumplir todos los lunes con los eventos que pueden ser familiares, de enfermedades, de fenómenos naturales es muy difícil. Y entonces doblemente le doy las gracias, como se la di en su momento, a las otras personas, a don Raúl Sánchez Sánchez, que tiene la palabra para darnos su conferencia. Muchas gracias, doctor Sánchez. Muchísimas gracias, señor presidente. Sí que ha sido pues una situación un poco repentina y bueno, pues hay que estar y se hace. La charla que voy a dar, bueno, excelentísimo señor presidente, excelentísimos señores académicos, señoras y señores, voy a impartir la charla titulada Implicaciones citogenéticas en los actuales sistemas productivos de ganado porcino. Esta charla conlleva trabajos que he venido realizando en distintos proyectos, líneas de investigación, aunque en el título se dan lo que son las implicaciones citogenéticas y después las bases reproductivas, lo voy a exponer a la inversa, porque las técnicas de reproducción asistida que se realizan luego dan lugar a la utilización de esta técnica citogenética para valoración reproductores de los centros de inseminación, que tienen, bueno, pues está justificado por todo lo que ha trascendido el desarrollo de las técnicas reproductivas en los sistemas productivos actuales que hay. Voy a ponerme aquí porque así veo la pantalla del ordenador. Esta diapositiva va a ser la única repetida que voy a poner con respecto a la anterior charla que di, y es para justificar que vamos a hablar de lo que es la genética y la reproducción en las bases que mantienen el sistema productivo. Y está muy justificado porque están muy unidas lo que es la reproducción y genética. La genética es la base de todo lo que son los animales que se van a disponer en la granja para ser criados y después para que den su productividad y que justifican bueno, pues que se tengan los mejores animales. Y la reproducción bueno, pues va a ser lo que va a impulsar a la genética. Por eso nosotros ahora vamos a desarrollar unas técnicas de reproducción asistida que se han ido haciendo alrededor de la inseminación artificial que proyectan a la genética y tal como ha discurrido, pues ha sido una unión muy certera y que ha dado muy buenos resultados, porque la inseminación lo que da es que da poblaciones homogéneas al disminuir la paternidad y que si hay cambios genéticos por los mercados que haya no solamente en nuestro país, sino a nivel de otros países, pues pueden cambiar rápidamente con las técnicas de reproducción asistida para abastecer a las carencias que tienen los mercados. Básicamente las técnicas de reproducción asistida que se han utilizado para potenciar los programas genéticos y que de algunas de ellas, la primera sobre todo, está totalmente establecida, se trata de la inseminación por cervical, que lo que implica es que esta técnica reduce el número de concentración de espermatozoides y esos espermatozoides que se ahorran, pues se dan una dosis, potencian a todo lo que es ese reproductor.
Otras técnicas que existen en la actualidad y que yo creo que es el objetivo principal en inseminación, uno de los objetivos principales dentro de la inseminación, es reducir el número de dosis por estro de celo de cerda. Entonces, actualmente se aplican 2 dosis seminales y lo que se trata de es ir a única inseminación. Con estas técnicas, que son las 3 técnicas que vienen a continuación, duplicamos el potencial genético. La primera es una técnica que ya existe en el mercado, es la sincronización de la ovulación. Luego, otra también que se está desarrollando en algunas explotaciones es la valoración del momento de la ovulación por ecografía para inseminar con una única dosis en el momento adecuado. Y otra es una línea de trabajo que también se ha desarrollado en nuestro equipo, que es la utilización del semen encapsulado, que lo que hace es una liberación secuencial de espermatozoides para que haya disponibilidad de esos espermatozoides en todo lo que es la ovulación de la cerda. Hablando de la primera, de cuáles son las bases de la inseminación por cervical, esta diapositiva aparece lo que es el aparato genital de una cerda y como pueden ver ustedes está todo lo que es en la parte anterior, lo que es la vagina, lo que es después el cervix de la cerda, los cuernos uterinos, está en la parte derecha, está el útero de una cerda multípara y esa longitud de cuernos es por la disponibilidad que tiene que tener de espacio para esos partos tan largos, tan numerosos que tiene la cerda. Después, en la mano izquierda está un aparato genital de una cerda nulípara que no ha parido todavía, que los tiene más reducido, pero que también en comparación con otras especies también son bastante más elongados, ¿no? Pues sobre esta base tenemos que planificar cómo se hace la inseminación. La inseminación se hace a través de catéteres que se insertan en el cervix, como si fuese el pene, para que se deposite el semen en el cuerpo del cervix y la deposición se hace en lo que es el cuerpo del útero y para bifurcarse en ambos cuernos. Hay diferencia en los catéteres que se utilizan en la cerda nulípara y también la ovulación, también hay diferencias entre multíparas y nulíparas y eso hay que tenerlo en cuenta en el manejo de las inseminaciones que se desarrollan. Estos son cervix de cerdas y como ven, pues tienen una parte anterior que da al final de la vagina y la parte posterior que da al cuerpo de los cuernos uterinos. Como ven, tiene una especie de anillos que tiene con esos protuberancias que aparecen ahí y no son, ninguna cerda lo tiene igual, son diferentes. Como ven, el más enrojecido con respecto al que tiene mano derecha tiene muchos mayores anillos, el de la mano derecha, que el que está más enrojecido. Y las cerdas nulíparas suelen tener también un cervix más cerrado, ¿no? Como digo, pues la aplicación de la dosis se hace vía vaginal, por supuesto, y el pene, lo que es el catéter, que el más utilizado es el que tiene la forma del tirabuzón del pene del berraco y se llama catéter Melrose. Los tipos de inseminaciones se pueden hacer con la inseminación tradicional, como hemos explicado anteriormente, que aparece la inseminación tradicional. Perdón. Sería esta, donde el catéter se inserta en el cervix y se deposita en el cuerpo del útero para luego bifurcarse a lo largo con las contracciones y con el tiempo. La inseminación por cervical, que tiene el catéter Melrose, otro catéter parecido, y otro catéter secundario que se introduce por la luz de este y lo inyecta más profundamente. Fíjense que es una situación que es sencilla, es muy sencilla. Y bueno, pues esto, tal y como se había planteado al principio, se hacía tradicionalmente y con este sistema tan sencillo ha funcionado también y se ha visto que se puede reducir la concentración de las dosis seminales. Y esto ha revolucionado un poco pues todo lo que es la genética, la proyección genética de los machos. O sea, los centros de inseminación
cuando se impuso este sistema, les parecía muy mal porque tenían que vender las dosis más pequeñas, y parecía que iban a salir, bueno, pues no tan no tan beneficiados, pero lo que es la realidad se ha hecho, se ha difundido totalmente y, bueno, pues está puesto. Y este sistema lo que ha hecho es duplicar el potencial genético de lo que era la inseminación de antes a la de ahora. Hay que decir también que esto en multíparas, en nulíparas, se están haciendo catéteres más para estas cerdas para adecuarlo a su aparato genital, pero en un principio no estaba tan adaptado, no se inseminaban con este sistema. Ahora está empezándose ya a inseminar también a las cerdas nulíparas. Y otro sistema, la inseminación profunda, que está en el centro, que es un catéter muy largo y que se adaptaba a un cuerno uterino y se hacía una inseminación muy profunda. Esto se ha desechado totalmente. Parece que se hacían daño y luego parecía que también se podía hacer una inseminación unilateral. Entonces, eso está totalmente desechado. Hubo en un principio conatos y algunas pruebas se hicieron, pero no, ahora mismo no se está utilizando. Eso es cuando es un catéter tipo Melrose, con los tirabuzones que se insertan al cervix y se aplica con la dosis seminal cuando la cerda está en estro. Los catéteres que se utilizan son este tipo Melrose, este sería multiuso que se tendría que esterilizar. Esto ya no se hace nunca ahora y se utilizan catéteres de un solo uso, de usar y tirar, y hay otros que son mucho más sencillos, otros que ponen unas anillas para que no haya reflujo. Esas anillas se intentan hacer porque cuando se insemina, por lo general, hay algo de reflujo en la inseminación. Este tiene un anillo allí para intentar evitar el reflujo. Bueno, pues cada uno tiene unas características. ¿Qué potencial productivo podemos tener con la inseminación tradicional, tal y como se venía haciendo? Esto es una valoración que he hecho personalmente, teniendo varios parámetros en cuenta para calcular el número de lechones que produce un berraco al año, haciendo en un rango porque no todos los machos producen el número de dosis igual, de 20 a 40 dosis. Las dosis producidas al año son recogidas normalmente semanales, entonces se multiplica por las semanas que hay, y hay 1.040 a 2.080 dosis al año. Número de dosis aprovechadas, siempre hay algunas dosis que se caducan o algo así. Los centros de diseminación lo reducen, vamos, a un 5%, un 10% de pérdidas. Las dosis que se utilizan, como hemos hablado, son 2 dosis por cerda y estro. El porcentaje de gestación, de fecundaciones que se produce, esto es un marco que puede marcar perfectamente de lo que hay actual, de un 85 a un 95% de cerdas gestantes. El tamaño de camada de 9 a 14, esto ha variado mucho porque se han impuesto cerdas hiperprolíficas y se han pasado pues de 8 o 9 lechones que había, más bien 9 lechones ya cerdo de capa blanca, hasta 14 y de media algunos hasta 16 lechones. Entonces, en ese rango de 9 a 14 lechones, el rango de lechones producidos por berraco y año serían de 3.580 a 3.140. 13.140. Fíjense ustedes la responsabilidad que tienen esos reproductores en la producción. Mirando lo que publica el mapa a la hora de reproductores que se tienen, de animales con respecto a los censos que se tienen, los lechones que dan, yo le he calculado y estaba ya por encima de esta cantidad, con la técnica tradicional, con la por cervical, que como decimos duplica, pues han cambiado las cosas. La técnica es así. El cervix se inserta, el catéter se inserta en la parte anterior del cervix, donde te deja la cerda también, que a lo mejor está más lubricada o el cervix lo tiene más grande, como puede ser cerdas de 5 o 6 partos, y después con el segundo catéter que se inserta, se introduce más profundamente. Ahí lo está haciendo el manipulador de introducir el segundo catéter y se hace la inseminación. Los catéteres son así parecidos, con el segundo catéter, esto lo tiene incorporado. Vamos, también se utiliza, es un catéter chino. Y bueno, pues son los que se vienen utilizando y que han cambiado totalmente el sistema. Y un sistema sencillo, y que pues lo diseñaron, pues ha resultado bien y está impuesto.
Y realmente los que han diseñado esto se han ganado bien la vida. Con la inseminación por cervical, el cálculo que se hace es el mismo, lo único que como se hacen el doble de dosis, se reduce la concentración a la mitad, en vez de utilizar de 20 a 40 dosis, sería de 40 a 80, las dosis producidas años 2080, 4160, y estos parámetros son iguales, del 90 al 95%, dos inseminaciones, la fertilidad, tamaño acabado, pues está en el rango de 7.160 a 26.280 lechones como máximo. O sea, se va incrementando. Esto posiblemente en pocos años ya se llegue a estos parámetros estandarizados de que se va a conseguir ese potencial genético. Eso le da una gran responsabilidad a los machos y hay que hacer estrategias, que es lo que vamos a explicar después. Otros sistemas. Bueno, los otros sistemas que tratan, como hemos comentado, se hacen dos inseminaciones por estro la cerda, esto es lo que representa el primer día de estro y el segundo día de estro, y esto la ovulación que normalmente se dice, y es cierto, que suele estar en el último tercio de la gestación, en el último día, es cuando aparece la ovulación, pero también puede adelantarse. Entonces, para seguridad, se ponen dos inseminaciones y las técnicas que se están desarrollando o lo que se pretende y que se está trabajando bastante y hay productos en el mercado es de ir a una única inseminación. Se puede adelantar, se puede ajustar un poco de acuerdo al método de evaluación. Como hemos comentado, la primera técnica que se utiliza y que ya está, está utilizándose en algunos casos es la sincronización de la ovulación. Con eso pretendemos que todas las cerdas, con un tratamiento que vamos a explicar ahora, la ovulación sea la misma en el mismo momento, se ajusta al tiempo que se quiere para aplicar una única inseminación. ¿Cómo lo hacemos esto? Pues esto lo hacen, y hay laboratorios que lo desarrollan, la sincronización de la ovulación con análogos de la GnRH. Fundamentalmente lo que se utiliza es la buserelina. Entonces, se hacen tratamientos distintos a la cerda nulípara con respecto a la multípara. La cerda nulípara, para hacerlo, se tiene que sincronizar con un progestágeno, se utiliza Altrenogés durante 18 días, se le da a través de la alimentación este producto y de esa manera se sincroniza el estro, no la ovulación, se sincroniza el estro. Y después del estro, cuando están en celo, cuando salen de celo, se cuentan los días y se aplica una inyección del producto de la buserelina, que en este caso es Porceptal, se llama Porceptal, se aplica y en eso sí que se tiene que ser muy comedido, que las horas se tienen que cuidar bastante para que funcione bien el tratamiento. Al quinto día se aplica la buserelina y después al séptimo día, a la mañana, se hace la inseminación fija, siempre fija con todas esas celdas que se han sincronizado previamente. Eso para nulíparas y para multíparas lo que se hace es, cuando están lactantes, se retiran los lechones y cuando están los lechones retirados, a partir de ese día, cuando se destetan, el primer día del DCT, al cuarto día, con respecto a la cerda nulípara, se adelanta y aparte en el cuarto día se aplica la buserelina y después, el quinto día, al final de la mañana, se aplica la inseminación. Esto, como comento, existe y se realiza. Y hay empresas que lo comercializan. Yo tengo mi opinión que es eso, que efectivamente se hace un tratamiento con cerda nulípara, con cerda multípara distinto porque el comportamiento es totalmente diferente, pero también hay otros factores que determinan lo que es la ovulación. Y yo digo, el estado de carnes que salen los animales, sobre todo las cerdas destetadas, dependiendo del estado de carnes, hay mucha diferencia de salida en celo y creo que también hay diferencias, aunque se traten y todo esto, de respuestas a la ovulación. Hay distintas variables que determinan que en algunos casos pues no vaya bien el tratamiento. Y en otras granjas sí que dicen que sí, que funciona. Pero tiene que ser un tratamiento muy estricto, muy correcto en el tiempo y que haya mucha homogeneidad de los animales en cuanto al estado de carnes, que no haya cerdas flacas, que no haya ese tipo sobre todo. El segundo punto es las estrategias que se utiliza es valorar el momento de ovulación por ecografía
para valorar la dinámica de ovulación y determinar esto, que haya una aplicación, una única dosis. Esto también lo hemos realizado en alguna explotación para favorecer todo lo que eran los parámetros reproductivos, y lo que se pretendía en las explotaciones que nos contrataban por proyectos era hacerse ese estudio de la dinámica de ovulación en primerizas y en multíparas, en nulíparas y multíparas, para ver cómo ovulaban. Entonces, lo que hacíamos es que antes de salir en celo, después, en las células nulíparas, después del tratamiento con el alternogés para sincronizar estros, cuando terminábamos de sincronizar, pues se le hacían ecografías a las cerdas cada 8 horas, no, cada 12 horas, perdón, cada 12 horas, para valorar lo que es ver los folículos del ovario y valorar después, cuando salían en estro, cuando estaba el macho, se hacían cada 8 horas, para ver lo que es el tema de lo que es la pérdida de folículos. Cuando ovulaba, ver cómo se perdían, se contabilizaban, para ver esa disminución de folículos, como se ve en esta curva de nulíparas. O sea, aquí sería cuando finaliza el tratamiento de sincronización. Esto cuando la cerda acepta al macho. Después en esto hacemos valoraciones más continuas para valorar esa reducción y medirlo mejor. Y cuando ya terminaba el estro y esto, y cuando ya había 4 o 5 folículos en esto, pues ya se daban no se hacían más ecografías. Esto en cerda nulípara. En cerda multípara, cuando se detectaban las cerdas, hacíamos lo mismo. O sea, hacíamos las primeras valoraciones 24 horas, o sea, 2 veces al día, y después cada 8 horas, que son 3 veces al día, y se valoraba de manera igual. Y como ven, las ovulaciones la respuesta es totalmente distinta. El estro mucho más corto, la ovulación es mucho más rápida, y en cambio en las cerdas multíparas es un estro más prolongado y la ovulación es más lenta, mucho más lenta. Con esto, pues lo que hacemos es gráficas de calcular el porcentaje de ovulaciones que desarrollan el tiempo y valorar aproximadamente, decir, bueno, pues aquí a partir de que es 24 horas, o sea, la cerda nulípara ya en el primer día de estro, que estos serían 2 días de estro que ha tenido, aquí estos 2 días de estros, y aquí son 3 días, un poco más de 3 días y algo de estro, mucho más largo. Pues en esta, que tiene el 50%, al final del día del primero, pues hacer una única inseminación. Y en este otro, a partir de las 40 horas, o sea, el segundo día, al final del segundo día, es hacer la inseminación. Esto es importante, es un poco hacer a la carta, hacer un traje a la medida de lo que puede ser un manejo fundamental en una explotación ganadera. Esta explotación pues tenía un carácter diferencial que lo marcaba muy diferente a otras granjas. Se trabaja con cerdas hiperprolíficas. Las cerdas hiperprolíficas han cambiado todo. Esos animales, el metabolismo es totalmente distinto. Son animales que parecen cofres, son enormes, son enormes. La comida es distinta, la patología es distinta. O sea, crean muchas diferencias. Y otra diferencia es esto. O sea, si nos vamos a una granja que no tiene ese carácter de hiperprolificidad, esto varía totalmente, totalmente. Entonces, si se quiere hacer este manejo, se tienen que hacer estudios ecográficos para valorar esas curvas de ovulación y ajustar a lo que es las inseminaciones, a la única inseminación, si se quiere hacer esto. Realmente este manejo se da poco, muy poco, porque es súper laborioso, muy, muy laborioso. O sea, no solamente se exige el estar pendiente muchos días de hacer ecografías 2 días, 3 días. Las ecografías en la cerda son muy laboriosas. Te tienes que meter porque para hacerlas no puedes estar en parque, no tiene que estar en movimiento, tiene que estar pues aisladas. Te tienes que meter entre las jaulas, y después se tienen que hacer turnos de varias personas para desarrollar este trabajo. Entonces, yo creo que sí que puede ser útil si se quiere una única inseminación, pero es una técnica costosa y laboriosa. Y luego los ecógrafos se tienen que tener muy buenos ecógrafos también.
La tercera técnica es una técnica en la cual pues, hemos desarrollado, yo creo que han sido tres proyectos, no llegó a cuatro, que es la utilización de semen encapsulado y el fundamento de la encapsulación, porque se encapsula el semen, es un poco pues, para todo lo que es la industria también de farmacología. Se tiene pues, lo que es una matriz capsular y una membrana capsular, es como se compone la cápsula. La protección de la matriz capsular, del medio externo, o sea, donde van los espermatozoides, protegerlo del medio externo. Según lo que es la membrana, se pueden controlar la disolución de la membrana capsular y lo que puede producir, que es donde realmente es por ahora, porque sí que puede tener otras aplicaciones, pero nosotros los objetivos de los proyectos que teníamos era que tuviesen liberación secuencial del contenido de la matriz. Entonces, que esos espermatozoides se vayan liberando a distintos tiempos para que haya poblaciones de espermatozoides a lo largo de la ovulación. ¿Qué puede aportar más? Mejorar las condiciones de conservación. Los espermatozoides están en una matriz, que lo que hacen es inmovilizarlos. Es inmovilizarlos. Entonces, una de las técnicas de conservación es bajar la temperatura. Se baja la temperatura para que los espermatozoides no se muevan y que mantengan una disponibilidad de movimiento después, que no tengan ese agotamiento, que no se modifiquen por tanto movimiento a las condiciones de pH. Y bueno, pues esto, la matriz, por lo menos la que diseñamos nosotros, porque luego hay otras técnicas también, es crear una matriz que atrape a esos espermatozoides y que después se puedan liberar, claro, y que no los mate. ¿Eh? Las condiciones de conservación a 15 grados, porque también lo que es la cápsula, puede mantener también, dependiendo del tipo de cápsula, un aislamiento frente a lo que es la contaminación. Nosotros, los espermatozoides, es cultivo celular, también lo que se hace con los medios de conservación, con diluyentes. Se aplican medios que les den las condiciones físico-químicas y biológicas a esos espermatozoides para que sobrevivan. Entonces, lo que es la conservación a 15 grados le da ese medio adecuado y se baja la temperatura y se mantienen en condiciones. Nosotros también, con las cápsulas, lo que hacemos también es que las mantenemos a 15 grados, por una razón que es contundente, y es que bajar la temperatura de 15 grados es de mucho riesgo si no lleva quiroprotectores, porque la membrana plasmática suele dañarse y bastante. Y luego, si mantuviésemos a una temperatura más alta, pues tendrías a los espermatozoides en un estado que querrían moverse y estarían ahí en malas condiciones, y luego también el problema de contaminaciones. Como comentaba, una de las propiedades que buscamos era la liberación secuenciada de los espermatozoides, y para lo cual pues hacíamos distintos medios y de distintas cápsulas, como aparecen en la gráfica de la derecha de ustedes. Lo que hacíamos es que a los medios que contenía el semen sin encapsular y otros que tenían las cápsulas, hacíamos un swing-up para valorar los espermatozoides que se movían más, tal y como se hace en la fecundación in vitro. O sea, hacer un swing-up manteniendo una temperatura constante y ver cómo se liberaban la parte de superficie. Íbamos cogiendo muestras a distintos tiempos para valorar lo que es la concentración de espermatozoides que se iban poniendo en las capas de arriba. Entonces, como ven, la primera línea, esa que sobresale, es el semen sin encapsular, y se veían los espermatozoides a las 1 o 2 horas, pues estaban dispuestos, pero al instante cambiaban, bajaban, y en cambio las que estaban encapsuladas pues se mantenían más, y luego en la parte final, porque ahí no se ve porque está proporcionado a la escala del otro, pero si se ve a la escala de los menores, se ve que tienen una capacidad de respuesta, de liberación durante más tiempo. Sobre todo en este tratábamos de hacer 3 componentes y luego hacíamos también la mezcla, y la que mejor funcionaba es la mezcla de los 3 componentes que utilizábamos.
Otro estudio que hicimos para valorar lo que es el semen encapsulado es valorar el transporte espermático al aparato genital de la cerda. Realmente tampoco tuvimos un gran número de cerdas, utilizamos 2 cerdas, pequeño, pero bueno. Y hicimos un tratamiento como cuando se van a recoger los embriones en los estadios tempranos, pero tratamiento hormonal me refiero. Pero estas cerdas las sacrificábamos una vez que ya se le ponía la gonadotropina coriónica, pues se les hacía a las 4 o 5 horas, las sacrificábamos, sacábamos los aparatos genitales y los acortábamos en distintos tramos para valorar el número de espermatozoides que había en cada tramo. Entonces vimos, una sin encapsular poníamos 2 inseminaciones y en la del encapsulado una única inseminación. Entonces, el número de población de espermatozoides, como ven, fijándonos sobre todo en la parte final, en la unión uterotubárica o oviducto, aquí con semen encapsulado y con una sola aplicación había 2.329 espermatozoides, 538, pero aquí con las 2 inseminaciones, fíjese, 269 y aquí 0, ¿no? Entonces, bueno, pues una cosa también curiosa. De pruebas de inseminación, pues en esta granja, utilizando en el grupo control sin encapsular 94 cerdas y en el del semen encapsulado con 88, también con la primera, con 2 inseminaciones en el semen encapsulado 1, no encontramos diferencias significativas y aparecen pues de fertilidad 97,62 y 98,65 en el semen encapsulado. En los lechones nacidos totales, un poquitín menos, bueno, de 18 a 17,99 en esto. Bueno, y los lechones destetados iban un poquitín más, pero no creo que el semen encapsulado tuviese cualquier variación hasta los lechones destetados. Otro estudio que hicimos fue en un proyecto que estaba financiado por la Comunidad de Aragón, en Cinco Villas, en Zaragoza, en una granja de cerdas hiperprolíficas, nos permitieron hacer una prueba que nos permitían disponer de cerdas, que después sacrificarlas, con 3 grupos diferentes. Uno con semen encapsulado, otro con semen refrigerado y otro con semen congelado, o conservado. Lo hicimos en el Centro de Inseminación de Cinco Villas, en Zaragoza, y el semen congelado, hicimos un estudio de coger los 3 mejores berracos que tuviesen la mejor calidad. Y hicimos mezcla de esos 3 eyaculados y los congelamos previamente. Y después el semen refrigerado y el semen encapsulado se procesaron conjuntamente el mismo día y después también hicimos una sincronización con buserelina, o sea, con la agonista del GnRH, para aplicar una única inseminación. Una única inseminación. Y bueno, pues los resultados que dieron fueron esto. Después, una cosa importante, que transcurridos 24 días, las cerdas fueron sacrificadas y lo que mirábamos eran las vesículas embrionarias, ver si estaban todas muertas o si no había ninguna, ese fallo de fertilidad, y también las que estaban degeneradas para valorar la viabilidad de esas vesículas embrionarias. Los resultados, en porcentaje de fertilidad, pues se da de refrigerado 69,23, de encapsulado 78,75 y de semen congelado 60, de vesículas embrionarias encontradas en el refrigerado 21,56, el encapsulado 21,88, el descongelado 21,57. Y después los viables, estas viables, vesículas biliares, 79,25 refrigerado, 87,15 encapsulado y 80 descongelado. Bueno, pues explicando ya estos temas, ¿qué potencial, siguiendo un poco lo que habíamos explicado anteriormente, qué potencial pueden tener reducir el número de dosis de 2 a 1? Aquí lo que es exactamente igual que en este, pero lo único que cambia es aquí, que en vez de 2 inseminaciones se hace una dosis. También duplicamos el potencial genético. Pues con esto sería por cervical y una única inseminación, iríamos de 12.636 con un máximo de 52.562 lechones por berraco. Esto
es una responsabilidad altísima, altísima. Yo creo que no lleguemos a esto. Tampoco se pensaba que se iban a hacer otros avances y se están haciendo. Lo de la hiperprolificidad, eso es un disparate. Nadie pensaba que se iba a poner 16 lechones de media en algunas granjas. Esto es una realidad. Y 16 lechones por cerda de parto se está dando. Pero bueno, a lo que incumbe, ¿qué estrategias se tienen que dar sobre estas situaciones? Estas situaciones. Y una de ellas, yo cuando tenemos las reuniones en los centros de reproducción con la NIPS, yo se lo he dicho. Digo, yo la percepción que tengo es que se están cambiando muchas cosas. Se están cambiando muchas cosas y posiblemente vamos a ir a un esquema tal y como tienen planteado los centros de inseminación de vacuno. Aquí, hasta ahora, los centros de inseminación producen dosis y en España, el valor de una dosis puede estar rondando una única dosis a la venta al ganadero a un precio muy barato, de 6 a 12 euros. Eso es muy barato con respecto a lo que cobra en Francia o a lo que cobran en Sudamérica. El otro día Sudamérica no se lo creían. Dice, no puede ser que vendéis tan barato. Digo, joder, pues esto vosotros también es para que nosotros vayamos allí a hacer negocio, porque era, pues yo no sé, yo no recuerdo, pero eran 30 o 35 euros, más que duplicaba el valor de esto. ¿Qué es lo que pasa? Que como los berracos de los centros de inseminación están transfiriendo tanta genética, tienen una responsabilidad. Igual que las vacas, cuando se van a inseminar, que buscan las dosis de los reproductores que tienen más productividad de leche y que esas dosis, según la productividad que tienen, son de valores totalmente distintos. Pues yo pienso que en porcino también se va a llevar a esto, que se va a ver una valorización, unos catálogos de reproductores que te digan, pues estos berracos te dan esta productividad, estos berracos pues están analizados con lo que vamos a explicar ahora, citogenéticamente, porque está demostrado que si hay problemas citogenéticos, pues los berracos pueden tener problemas de reducción de parámetros reproductivos y también alguno de malformaciones, menos. Entonces, que estén chequeados. Entonces, considero que es súper estratégico de todo lo que se haga alrededor del berraco para que se pongan en las mejores condiciones para que produzcan las dosis sin ningún problema y que también que estén categorizadas según su producción. Aquí es simplemente como se ve del cerdo de capa blanca, que es el verde, la evolución del censo de berracos que pasaba desde el año, está recogido desde el año 94 y estaban desde los 106.000. Estos picos son extraños, a veces rehacen los censos en el Ministerio de Agricultura, no son muy esto, pero aquí están como más lógicos. La reducción tan abismal que se tiene y el cerdo ibérico, que hay una población menor, pues también se ha reducido. Aquí está el catálogo, pero si se pone en los valores que realmente corresponden por aquí, se nota también que hay una reducción muy notable de esos berracos que se utilizan para reproducción. Y yo creo que no se va a reducir si se aplica las técnicas de manera generalizada de una única inseminación, seguramente que veremos más reducción aquí, ¿no? Esto es un estudio que me pasó, pues, un compañero que trabaja en AIN Ibérica, es una casa de genética que lleva muchos centros de inseminación aquí en España, de cuánto vendían las genéticas, los berracos, desde el año 2007 hasta 2015, pues el valor máximo eran 2.500. Ahora, preguntando a los que trabajan en los centros de inseminación, los berracos están con un valor de 4.000 a 6.000 euros. O sea, también eso lo que condiciona es que cuando se compra un reproductor de estos, si tiene cualquier problema de líbido, compras un berraco para producir dosis. Si tiene falta de líbido y no tiene capacidad de producir dosis, pues ahí se tratan sistemas para que se hagan, que en el precio está incluido, que hay un seguro, o sea, que se compran por renting. O sea,
hay una distintas condiciones de los centros de inseminación para todo este abordaje que se da nuevo, el trabajarlo, ¿no? Y vamos, un caballo yo no sé cuánto cuesta, pero puede ser que un caballo esté menor que ese precio que se tiene ahora de 4.000 a 6.000 euros. O sea, están subiendo el valor porque lo tienen. Y uno de los puntos que también se tratan cada vez más es que los berracos estén chequeados citogenéticamente. Y cada vez más. Esto es otra línea de trabajo que salió ya hace bastantes años. Pues antes de empezar el nuevo milenio, antes del año 2000, hicimos dos proyectos que trataban de mortalidad embrionaria en la cerda, que hay mucha mortalidad embrionaria, y tocábamos partes, funciones de la cerda que podían afectar a la mortalidad embrionaria y al macho que podían afectar a la mortalidad embrionaria. Y bueno, pues había ya algunos trabajos, sobre todo franceses, de Toulouse, que ya daban que era importante chequear citogenéticamente estos animales porque había problemas que determinaban fallos después en la producción. Y en los cursos internacionales que desarrollábamos, que dábamos charlas y se hacían también prácticas, venía una profesora de Zaragoza, ¿cómo se llamaba? No recuerdo. Eh, Trabajaba en Vacuno y, ay, perdonadme, lamento que no, luego saldrá de Zaragoza. Pilar Zaragoza. Perdón. Pilar Zaragoza. No, 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 no. Bueno, me saldrá luego. Y venía a dar prácticas y recuerdo que traía portaobjetos con metafases y miramos los cromosomas. Me llamó mucho la atención y a mí me llamó mucho la atención porque me gusta mucho la fotografía, siempre me ha gustado mucho la fotografía. Y yo antes de que saliesen los teléfonos con fotografías, yo me compré un laboratorio para revelar en blanco y negro. Y entonces antes se hacía fotografías de las metafases, se hacían recortables y todo esto. Y empezamos con ese proyecto a trabajar y valorar. Lo primero que teníamos que hacer es aprender a hacer pues, todo lo que es el cultivo celular y todo lo que es la tinción, la fijación, para hacerlo. Y luego lo hacíamos también con las fotos. Y me fui al Ramón y Cajal y estaba el doctor Carlos Román, que era, bueno, pues todo un personaje en todo el tema de citogenética, y ahí pues aprendí a desarrollar todo lo que es el, el desarrollo de esta técnica. Y bueno, también otra cosa que nos ayudó bastante es incluirlos ya en proyectos. Y recuerdo que cogimos un proyecto de Balcon Pans, y yo se lo propuse, digo, hay esta técnica, si os interesa, lo podemos desarrollar. Me dijeron que sí, y con esto compramos un equipo ya un análisis de imagen, que ya te hacía, ya la fotografía se perdía y se trabajaba bastante bien, se llamaban cariotipadores, que se trabajaba bastante bien y ahorraba bastante trabajo. Y con eso empezamos a trabajar. Y el objetivo era encontrar un animal que tuviese el problema, porque nadie que se le planteaba, yo iba dando conferencias, lo iba enseñando, y nadie se lo planteaba de que tuviese este problema. Hasta que llegué a una charla en Segovia. En una charla en Segovia, y bueno, pues ya la persona no me preguntó, pero al final se me acercó y me dijo, oye, no sé si esto será que me nacen algunos muertos. No sé si tendrá algo que ver. Digo, mándame sangre, porque se analizan a partir de linfocitos, y lo vimos y vimos el primer portador. El primer portador, y era de la casa de genética más grande que hay a nivel mundial, de Estados Unidos. Y bueno, pues cuando se vio, pues se planteó, dice, oh, no, a mí me dijeron de la casa genética, mándame trabajos para ver de qué va esto. Y se los mandé y bueno, pues hubo un acuerdo claro, ya había tenido bastantes daños en productividad y no pasó nada, hubo un intercambio, dije, bueno, pues te mandamos otro macho y ya está. Y mandan otro macho y bueno, pues al cabo de 3, 4 meses me viene con el mismo problema.
le habían mandado un macho de la misma camada. Entonces se confirmó y ya ahí entramos en peritajes. En peritajes de Toulouse, de nosotros, porque ya se reclamaban daños en esa situación. Entonces es un tema que es muy importante porque ya a la gente no les suena nada raro, sino que se hacen y ahora mismo pues, hay un porcentaje muy alto de chequeos de animales citogenéticamente. Hablando de la citogenética, es el estudio de los cromosomas, que son cadenas largas de ADN y proteínas que contienen mayor parte de la información genética de una célula. Cada cromosoma metafásico está formado por dos cromatidas hermanas y equivale a dos moléculas de ADN idénticas asociadas a proteínas. Y cada cromosoma interfásico equivale a una molécula de ADN asociada a proteínas. El cariotipo es el reordenamiento de los cromosomas de una célula en metafase de acuerdo a su morfología, tamaños de tipos de cromosomas, y el cariotipo es característico de cada especie, al igual que el número de cromosomas. En el cerdo son 18 pares más el par sexual. Y después no hay que confundir la genética molecular, que es el campo de la genética que estudia la estructura y función de los genes, a nivel molecular. En esto sí que hay mucha equivocación por parte del personal, porque nosotros las granjas saben que hacemos este tipo de trabajos, pero muchas veces me dicen, oye, ¿no me puedes identificar los animales que me dan muchos lechones herniados? Esto es un problema que se da con las granjas hiperprolíficas. Entonces, se sabe que hay, por supuesto, como nacen más pequeñitos, más mortalidad de lechones, pero sobre todo también nacen más herniados. Y eso, la citogenética no lo puede hacer, eso lo puede hacer si lo puede hacer la genética molecular, dependiendo del número de genes que están interrelacionados, y hay situaciones que es muy difícil, en este caso es muy difícil identificarlo. Ojalá lo pudiesen identificar, porque está la gente como loca con el tema de los lechones herniados. Comparándolo con humana, es un mundo totalmente distinto y nosotros estamos bastante retrasados. Y luego voy a explicar por qué estamos retrasados. Hemos empezado más tarde, pero también las técnicas que utilizamos, las herramientas, no nos permiten trabajar tal y como vienen en los departamentos de citogenética, que casi todos los hospitales lo tienen, si no todos, porque tienen una incidencia muy grande. Se estima que el 0,43%, en 2004, McCanley, de los nacidos vivos son portadores de alguna alteración cromosómica. Hay descritas multitud de enfermedades con alteraciones cromosómicas, son enfermedades permanentes y no pueden ser tratadas terapéuticamente. Entonces, luego también el porcentaje de abortos en las señoras en el primer tercio de la gestación, hay un porcentaje altísimo, 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 que se deben a problemas de alteraciones cromosómicas que producen esa mortalidad embrionaria temprana, ¿no? Las enfermedades solamente aquí, por poner un ejemplo, ligadas al cromosoma X, hay enfermedades de todo tipo, metabólicas, de deficiencias, de cánceres, de leucemias. O sea, hay multitud de enfermedades que están asociadas a lo que son las alteraciones cromosómicas. En porcino, vamos, en los animales, en veterinaria, pues lo que estamos un poco como se empezó en medicina ya hace muchos años, lo estamos valorando por los problemas reproductivos. Por los problemas productivos, pero seguro que también hay muchas alteraciones de muchas enfermedades que se nos escapan, pero tampoco tenemos las herramientas adecuadas. Consecuencias e incidencias de las alteraciones en los cromosomas. Esto, hablando de cerdos, en las enfermedades de cerdo se aprecia que hay una mortalidad embrionaria, se puede ver. Hay también un porcentaje de abortos que puede darse, hay infertilidades, hay hiperprolificidad y en algunos casos también hay malformaciones de lechones. Los franceses, que lo llevan haciendo bastantes años y lo hacen un chequeo muy bueno, porque el gobierno les ha dispuesto unos laboratorios muy bien equipados, yo he estado allí un par de veces, de personal y de equipamiento, y lo tienen preparado para que se hagan chequeos a todos los centros de inseminación de porcino y de vacuno y a las casas de genética.
Entonces, lo hacen muy habitual y valoran desde hace muchos años que el porcentaje pues es muy parecido a lo que se presenta en humana. El Ducos lo valora al 0,47% de los animales de lechones nacidos eran portadores de alguna alteración cromosómica. Se desconocen muchas enfermedades relacionadas con alteraciones cromosomales y las alteraciones conocidas están relacionadas con problemas reproductivos, siendo la gran parte de los casos translocaciones recíprocas. ¿Qué repercusión tienen las alteraciones cromosomales en porcino? Se originan de forma espontánea en individuos. En eso también las casas de genética pues están, cuando aparecen, la gente se cree que están haciendo mal un programa genético. Y no es así, no es así. O sea, ellos van haciendo su programa genético para trabajar en distintas cualidades de carne, de crecimiento, de disminución de grasa. Y estas alteraciones aparecen de nuevo. O sea, aparecen de nuevo y no tienen por qué estar vinculadas a una mala selección. No se manifiestan fenotípicamente en los portadores que aparecen en los reproductores. En la calidad seminal no se aprecia ningún problema. Se aprecia, sí que es un descenso en la prolificidad, que luego también es historias, porque cuando se insemina hay mucha gente que se utiliza semen heterospérmico, mezcla de eyaculados. Entonces ahí se tapan problemas, se tapan problemas. Pero si se echan manos de los programas de gestión que se analizan un volumen grande, se ve perfectamente y así trabajábamos nosotros. O sea, identificábamos, pedíamos datos y se veía perfectamente según el porcentaje de participación, se iba incrementando el problema. Siempre se aparece como síntoma repetitivo un descenso de la prolificidad, cuando estamos hablando de translocaciones recíprocas, y pueden ser transmisibles a la descendencia. En cuanto a las etiologías de las alteraciones cromosómicas, puede estar a las exposiciones a radiaciones ionizantes, agentes químicos, envejecimiento celular, pueden salir espontáneamente sin saber qué causa lo produce. Las alteraciones del cariotipo pueden ser modificaciones de número por aneuploidías, que sean monosómicas, trisómicas, que cuando se producen en gametos se produce una mortalidad embrionaria tempranísima, muy temprana. Antes de la implantación hay mortalidad. Otras son la translocación rebosoniana, que dos cromosomas acrocéntricos porque tiene el centrómero en la parte de arriba, se unen. Esta es típica, es muy típica y muy repetitiva, es la que más se aprecia con un porcentaje altísimo en vacuno, en ganado vacuno. Y resulta fácil de identificarla, porque al unirse dos es contar y cuando falta uno, este tiene una translocación robertsoniana. Y en porcino es la translocación recíproca. Hay un intercambio entre dos cromosomas de distinto número de parte de sus brazos cromosómicos. Para identificarlas, pues los criterios de clasificación según la citogenética convencional, que es lo que nosotros todavía no estamos en veterinaria, y ese paso ya los médicos ya lo han pasado y trabajan con técnica de citogenética molecular, con el FIS. Entonces, se basan sobre todo en la clasificación, la Conferencia de París de 1979-75, que se hacen a través de las bandas, hacer distintos bandeos y según las bandas pues vas identificando y vas viendo si hay alguna alteración. Las bandas que da es el Q, que apenas se hace, y sobre todo el bandeo G, que se hace tratamiento con tripsina y se tiñe con Schiemsa, y se ve que las bandas oscuras son ricas en adenina y timina, y las bandas claras ricas en guanina y citosina. Las bandas R tampoco se utiliza, y las bandas C, que se mide la heterocromatina estructural, que en estas sí que se aprecian con bastante frecuencia en porcina, pero no tienen una incidencia demasiado grande como pueden ser las translocaciones. Y ahora vamos a explicar casos. Estos serían bandas G, que se ven las bandas oscuras y blancas, bandas C, que se tiñe sobre todo centrómero y telómeros, y los telómeros. En humana, los polimorfismos en banda C, pues tienen incidencia y lo relacionan con enfermedades de leucemias y son
interesantes. Entonces, nosotros cuando lo encontramos por primera vez, pues no sabíamos cómo iba a funcionar. Y lo encontramos en proyectos, porque con esto hemos hecho bastantes proyectos, con proyectos del cerdo ibérico, veíamos bastante polimorfismos en banda C, y bueno, hicimos estudios y no vimos mucha incidencia, no lo llegamos a apreciar. Sí que en un caso, con un reproductor de un centro de inseminación, vimos que sí que estaba afectando a los resultados reproductivos. Solamente un caso, porque esto hablándolo con los franceses, me decían, no, pues nosotros no nos hemos encontrado nada de esto, a ver si te has equivocado, me dicen, a ver si te has equivocado y lo has valorado mal. Digo, no, es correcto, es correcto. Y bueno, pues las limitaciones que tiene la citogenética convencional es que requiere un número de metafases bueno, que estén bien extendiditas, que no estén condensadas. No siempre la calidad de las metafases es óptima, y en eso depende mucho del paciente. Eso lo aprendí en el Ramón y Cajal, cuando la persona que me estaba atendiendo me decía, es que yo noto mucho, sobre todo cuando me viene un paciente y viene nervioso. Le recojo sangre y luego los cultivos se ven, se notan y parece que las metafases salen peor. Bueno, no lo sé. También es cierto que vemos en algunos casos de cultivo que se ven pues que hay menos proliferación, el cultivo ha salido peor, hay menos núcleos, menos metafases, o que los cromosomas se ven peor. Luego también se habla del porcentaje de humedad cuando estás preparando esto. Un mexicano que me lo vino, pues lo tenía muy en cuenta. Yo creo que sí, que también puede ser interesante. Y luego también está limitado lo que son los tramos. Los tramos, si son pequeñitos, pues se te pueden pasar. Y ahí tienes de 2 a 5 megabases, es en lo que te dan el límite de hacer valoraciones. Depende mucho de la experiencia que se tiene. Os voy a enseñar un caso que no es por lucirnos, pero que tenía un tramito pequeño y en nuestro laboratorio se identificó perfectamente, y luego comprobándolo con FIS. Y luego también se tarda en valorarlos. El siguiente paso, que es lo que tienen realmente los médicos, es trabajar con la citogenética molecular, que es a través del FIS, es la hibridación in situ con fluorescencia, y se requiere saber lo que se busca y tener la sonda adecuada. Y esto, bueno, pues funciona muy bien, porque hay laboratorios que te hacen las sondas, que te hacen las sondas para humana y te lo valoran para hacer muchos síndromes que ya te lo tienen específicamente, y se trabaja perfectamente. Viene en la clínica con unas determinadas síntomas o percepciones y que digan, pues vamos a hacerle pues con esta sonda, y lo identifica bien. El problema que tenemos nosotros con la citogenética molecular es encontrar sondas. Nosotros tuvimos un convenio con Cytocel, que era un spin-off de Cambridge, y que ellos sabían que nosotros hacíamos muchos chequeos, teníamos mucha casuística de hacer bandeo G, y nos dijeron que estaban haciendo sondas, que si podíamos probar sus sondas y las interferencias que podía haber entre cromosomas para hacer sus sondas. Y dijimos que sí. Y con eso tuvimos un tiempo de trabajar también con FIS. Y vais a ver imágenes que están hechas y venían de esta spin-off. Y luego, pues cuando las pedíamos, no disponían de ella, por una simple razón, porque éramos los únicos que las pedían. Y se les caducaban. Entonces, estaban produciendo y no les resultaba rentable el realizarlo. Ahora tenemos otro convenio con la Universidad de Kent del Reino Unido, que han diseñado otro tema de valoración a través de marcaje de telómeros, que os enseñaré unas muestras, que es lo que estamos haciendo ahora, que eso sí lo están haciendo de una manera secuencialmente, que nosotros también creo que somos los únicos, creo. Y bueno, pues eso te da más rapidez y también más, te asegura un poco los resultados. Esto es como se prepara eso, lo voy a pasar porque yo creo que de tiempo me he pasado. Vale, pues voy a ir pasándolo mejor. Los tipos de sondas pueden ser telómeric,
teloméricas, centroméricas, se pintan los cromosomas y luego otras mucho más complejas. Estos serían tinciones de cromosomas completos, tinciones estos que se utilizan también análisis de imágenes para que se mezclen los cromosomas y bueno, pues esto se realiza en humana. Esto no se ha hecho ninguno en veterinaria. Casos que se dan, este es el caso del berraco que vimos en Segovia, que era de esta casa genética, que tenía una translocación entre el cromosoma 1 y el cromosoma 7. Lo que se da es que te da una serie de gametos que son normales, otros que son gametos que tienen alteraciones cromosómicas pero son equilibrados, y otros que tienen graves problemas de dispersión durante la meiosis y que son espermatozoides que cuando se produce fecundación se produce mortalidad embrionaria temprana. Cuando se hace la cubrición que de una cerda normal, con ovocito normal y con espermatozoides con distinto grado de alteración, los normales darían lechones completamente normales. Los que tienen la malformación equilibrada, hay mortalidad embrionaria en unos casos y pueden reducir el tamaño de camada y pueden crearse también aquí individuos que sean portadores, y los desequilibrados dan una mortalidad embrionaria al 100%. Paso. Esto también, en esta misma alteración de translocación recíproca, vimos que afectaban lechones que tenían buen peso, pero a las 24 había muertes, estaban mucho más débiles y se daba estas alteraciones en los miembros anteriores. Pasamos. Perdón, que aquí con las prisas de preparación yo creo que he metido demasiadas diapositivas. He ido para atrás en vez de delante. Esto es otro tipo de translocación del cromosoma 2 con el 10, y aquí se veía, también es cierto que en algunas granjas o algunos centros de inseminación no nos pasan datos. Aquí solamente nos pasaron fotografías y fijaros que las alteraciones eran los miembros posteriores, que tenían pues en distinto grado. Este apenas tenía el tercio posterior y aquí estaba súper desarrollado en estos casos, ¿no? Por supuesto, son animales totalmente inviables. En esta translocación del cromosoma 3 con 14 había una cosa que se diferenciaba con las otras alteraciones, que además de la reducción del tamaño de camada, había también diferencias significativas en los resultados de fertilidad. Este es el caso de que vimos un polimorfismo en banda C del cromosoma 18 y que pudimos ver que sí que había unas diferencias significativas en el tamaño de camada, que este es el que me cuestionaban los franceses. Este tenía una translocación y aparte de eso también tenía un polimorfismo en banda C más complejo, una alteración más compleja, y según se va avanzando la alteración, pues los resultados también son peores. Y este es un caso bastante notable en el cual vimos una translocación triple con 3 cromosomas y que, se veía el cromosoma 1, el 2, y vimos una pequeña alteración en el cromosoma 17 que es muy difícil de percibirla con bandeo G. Entonces, la gente que trabaja en laboratorio tiene esa percepción de esa sensibilidad y lo anotamos también. Y lo pudimos valorar con el FIS y se vio con las distintas coloraciones de las bandas que se veían cromosomas que estaban uniformes, que no estaban traslocados, y otros que se veían con 2 colores, porque estaban recibiendo material cromosómico de otro cromosoma, y aquí incluso del cromosoma tan pequeñito que tenía de los 3, de 3 cromosomas, el propio suyo, el cromosoma 17, del 2 y del 1. Y eso lo cuestionamos, lo identificamos por un bandeo G y luego lo consensuamos con el FIS. Y, por supuesto, los resultados fueron bestiales de reducción de fertilidad y de tamaño camada.
Esto era interesante también porque identificamos otro tipo de alteración, inversiones. Las inversiones aparecen con frecuencia en ganado porcino. Consensuándolo con franceses, ellos decían que sí, que les aparecían bastante, pero que no lo habían relacionado con ninguna bajada de productividad. En este caso, los pillamos en una casa de genética de los que llaman bisabuelos. Son lo que está más alto en la pirámide genética, de que de sobre eso salen los abuelos, después las madres, que son las que van a las granjas. Y ahí, claro, estaban afectados los de más alto nivel genético y estaban afectados machos y hembras, machos y hembras. Y vimos que estaban grupos que estaban bien, que no tenían nada, había machos que no tenían problema de inversión, y hembras con inversión, y con todas las combinaciones. Y vimos una cosa curiosa, que por supuesto los lechones nacidos totales, aquí también se lo dijimos a los franceses, aquí el que sería control, que el macho y la hembra pues tenían lechones nacidos totales 15,4, cuando la inversión estaba en el macho, tenía una bajada significativa, tanto cuando estaba la inversión en el macho con inversión y en este también con la inversión también con el macho. Y después, otra cosa curiosa que esto podría decirse un paso que salta a los problemas reproductivos, que vimos también que había diferencias de estos dos grupos, entre el A y el B, con un porcentaje mayor de lechones nacidos momificados. No tiene nada que ver, sería con la reproducción, hay otro problema, pero también se vio que los lechones momificados aquí en esta casa genética están afectados. Esto crea un problema enorme, enorme. Si esos machos que están en esa pirámide lo más alto, pueden difundir machos por muchos países, porque también el programa de la genética está abierto de una manera muy grande a nivel mundial, ¿no? Nosotros pudimos ver que de estos casos del 0,47 al 0,47 hicimos una estimación y lo mantenemos más alto, 3,6. ¿Por qué? Porque los franceses lo tienen muy estandarizado, tienen los laboratorios, hacen un número muy grande, lo tienen. Nosotros, decir, pues no me importa, pero lo estamos identificando. Si nos hacemos mucho más análisis, podremos llegar a estos porcentajes. Y seguramente que hay muchos países que no lo hacen, dicen que no tienen ninguno, pero tendrán una bestialidad, porque de ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? Pues esto sería así. Luego también la valoración de polimorfismos en banda C, en la incidencia en cerdo ibérico, que ya lo hemos comentado. Estos son mosaicismo, que lo que tienen es que tienen células somáticas machos y hembras. Este en concreto es de un centro de inseminación de porcino, un macho ibérico, que tenía como característica que era súper agresivo, muy agresivo. O sea, era intentar acercarse a él y tirarse como un toro. Y lo que tenía era este porcentaje de células masculinas y femeninas que se cubrieron, se cubrieron y dejó gestantes pocas cerdas, pues se habían cubierto pocas, pero dejó gestantes a cerdas. Vimos el aparato genital, no se vio restos del aparato genital femenino y miramos niveles también de hormonales y la testosterona parecía que iba bien, ¿no? Esto también es otro también de lo mismo, lo que tenía cerdo de cebo, vagina y testículos, y tenía un 70% de células XX de hembra y 30% de macho. Y esto es lo que estamos haciendo ahora, que lo que hacemos es el multiporo de FIS a través de marcar telómeros, cromosoma por cromosoma, y lo que hacemos es visualizar que el cromosoma que estamos identificando en cada metafase, pues mantiene los dos telómeros fijos. Si hay ruptura de uno, se veríamos solamente un telómero de estos y otro no lo marcaría. Esa es la manera de identificarlo. Y nada más, perdonar por alargar la charla. Muchísimas Muchas gracias. gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Sánchez, por su presentación y por la premura de preparación de la conferencia. Doblemente gracias. Ahora pasamos al profesor
Bueno, me ha encantado, Raúl, Muchas gracias. y yo me quedo con un montón de dudas con esto. Tú has ido a buscar, digamos, los problemas que aparecen en todas estas historias, pero yo me hago una pregunta al revés. Tengo el reproductor ideal, tengo al berraco fenomenal. ¿Cómo lo aprovecho al máximo? Quiero decir, ¿existen algún tipo de protocolos, no sé, para conseguir que done más muestras ese berraco al mes o al año o cuando se mida? No tengo ni idea. ¿Hay algún tipo de protocolo para mantener la productividad del animal, etcétera? Sí. ¿Y por dónde van los tiros? Sí, sí que hay unos protocolos que los centros de inseminación lo tienen bastante claro. Uno de ellos fundamental es llevar un ritmo de recogidas adecuado. Entonces, se establece que haya un ritmo aproximadamente de una recogida, una extracción por semana. Y yendo este ritmo de recogida, pues es sacarle óptimamente la producción. Si se le da un ritmo de recogida más, no menos espaciado, el problema es que te puedes crear morfoanomalías espermáticas, o sea, fuerzas un poco la espermatogénesis y te aparecen más colas en látigos, más gotas citoplásmicas distales, proximales. Entonces, sería negativo, sería negativo. Luego también hay otras técnicas o manejos que los centros de inseminación lo conocen. El más, yo diría, el que más lo trabajan y que los centros de inseminación han tomado medidas es la temperatura. La temperatura que tienen donde están ubicados esos berracos de esos reproductores del centro de inseminación. Entonces, el berraco, el cerdo en general, está mucho más protegido frente al frío que frente al calor, por la grasa que tienen y todo eso. Bueno, cuando son pequeñitos, no, que tienen menos grasa y las parideras, que llaman donde están los lechoncitos, tienen que estar en nidos con una temperatura más alta, porque si no se les dan diarreas, hay una mortalidad alta. Pero cuando se van haciendo mayores, el problema que se tiene es el calor, el verano que tenemos en este país. Y está demostrado bueno, pues que la producción de espermatozoides se ve muy afectado si no se tomaban medidas en los centros de inseminación de controlar. En todos los centros de inseminación, en todos, tienen cooling o aires acondicionados, en todos. E incluso en las producciones, lo que son parideras también, por la producción de leche, la producción de leche de las cerdas, si tienen calor, si no beben lo adecuado, porque a lo mejor el agua también incluso está caliente, no beben lo que debe ser, pues produce menos leche y eso. Suelen tener también cooling en parideras. La gestación también suelen tener cooling, sobre todo los 40 primeros días de gestación para evitar mortalidad embrionaria. O sea, las funciones que son más sensibles a la reproducción con este factor se ven muy, muy afectados y lo tienen unas condiciones muy claras. Y curiosamente, hay un tema que las normas de bienestar animal no hablan de la temperatura que deben de tener los animales. En este país se está muy por delante de lo que dicen las normas de bienestar animal en cuanto a esto. Yo creo que también han venido mucho de los países del norte, que sí que tienen en cuenta lo que es la luz, el fotoperiodo, que aquí no tenemos tampoco problema de fotoperiodo, pero sí que tenemos problemas de temperaturas y bueno, se podría decir, pues las temperaturas también se tienen que cuidar con el bienestar animal. Aquí se está haciendo. ¿Y no se miden niveles de testosterona en esos animales? Normalmente no, no. Digo, si por ejemplo afloja la producción, de alguna manera afloja, no hay, porque vamos a ver, es un Sí. tema muy sencillo, ¿no? Sí. Podría hacerse, sí, pero normalmente no. Nosotros a nivel experimental, como yo, sí que hemos hecho esas valoraciones, pero a nivel de manejo no se hace habitualmente. No se hace. También hay un tema que es que tratan de huir la gente que trabaja en los centros de inseminación, es la extracción de sangre. Son animales que a lo mejor pesan 200, 250 kilos, los más pesados a lo mejor pueden llegar a algunos hasta 300 kilos. El manejo es duro, son muy estresables, o sea, le tienes que coger con un lazo, empiezan a chillar, se ponen nerviosos.
Hay algunas razas que son muy delicadas del estrés, los pietrenes. Algunos ahora ya se han creado algunos que son resistentes y bueno, se ve afectado. O sea, son muy sensibles al estrés, algunos. Y tratan de evitar todo lo que pueden incluso cuando se hace la valoración del cariotipado, que nos tienen que mandar sangre porque lo hacemos a partir de linfocitos, ellos lo hacen, lo aprovechan, en vez de la yugular cogido con lazo, lo hacen cuando están sobre el potro, sobre un potro, está sobre el potro para que realice la extracción de sangre. Como son muy pesados, el tercio posterior, y bueno, pues la eyaculación está durante un periodo que puede estar entre 10-15 minutos, está mucho tiempo. Todo el tercio posterior pesa mucho. Entonces se les ve, incluso que el tercio posterior se le ve azulado, se le duermen las piernas, no hay circulación. Entonces, en ese momento le recogen sangre de las patas y no lo siente, no lo siente, para evitar un poco el estrés que puedan tener esos animales. ¿Y tampoco se utilizan para nada las feromonas? Sí. Las feromonas sí que se utilizan habitualmente. Se utilizan también para inducir celo, y luego también cuando se tienen que adiestrar animales para la recogida de adiestración y todo esto, lo que recogen mucho también es orina de cerda en celo. Orina de cerda en celo. Y con eso tienes una estimulación pero con la feromona. Muy bien, pues muchas gracias. ¿Alguna? Sí. Gracias, Salvador. Yo también quería dar las gracias al doctor Sánchez gracias. por la claridad y la sencillez en la transmisión de conocimiento. Y abusando de ese dominio absoluto de la temática, y para alguien tan ajeno a ella como yo, quería unas nociones solo, pero cómo se ha producido cuánto tiempo se ha tardado en dar el salto a la cerda ultra prolífica, a esos 14-16 lechones. Sí. Creo recordar, puedo equivocarme, que fue a partir del 2011, 12, una cosa así. Hicieron un programa danés. Los franceses estudiaron mucho, empezaron a trabajar con cerda hiperprolífica y yo recuerdo que trabajaban a partir de tres razas chinas: la Meishan, la Jiaxing y la otra no recuerdo. Y era intentar hacer cruces para que estas cerdas chinas eran muy prolíficas y bueno, pues lo intentaron por esa parte. Y también nosotros participamos en un proyecto, una colaboración con los franceses, con la cerda ibérica. La cerda ibérica, que es poco prolífica, entonces tenía una media de 6 lechones, una cosa así. Y tuvimos un convenio con el INRA francés y nos daban semen de estas cerdas, nos dieron la peor. La Mason, que era la mejor, no. Nos dieron de la cerda Yassin para cubrirla con cerdo ibérico y hacer estudios hormonales, a ver cómo estaban, estudios de ovulación y bueno, pues también de canales que daban, y daban canales supergrasas. No se dejó de utilizar. Y en este caso que estamos dando, haciendo referencia a la pregunta que me haces, los daneses hicieron a través de estudios más profundos genéticamente. Desconozco un poco, pero fue distinto a los franceses. Y ellos consiguieron la cerda que llaman Dambrid, y que, bueno, pues que era la cerda hiperprolífica y a partir de esos números, pues está bastante extendido, Y como os decía, ha revolucionado un poco todo lo que es el tema de producción, porque es un cerdo totalmente distinto. Igual que el cerdo de capa blanca, que hablamos, cerdo de capa blanca y cerdo ibérico. El cerdo ibérico tiene otro metabolismo, tiene otras historias, y tiene otros resultados totalmente distintos. Incluso la cotización de precios es distinto. Y en el cerdo, el hiperprolífico, es otra hembra totalmente distinta en todos los sentidos. Y ha llegado a tal caso de que fue rápido, relativamente rápido, porque la producción daba muchísimo, pero se han creado problemas como mortalidades repentinas de las cerdas que se morían. Bueno, pues luego venían los genetistas y daban sus versiones y todo esto. Pero a nivel de venta de cerdas y todo eso, no vendían las cerdas, las alquilaban.
las alquilaban para tener unos rendimientos económicos que ellos los tenían bastante estudiado. Para hacer, las alquilaban a los buenos clientes no, les hacían otro trato, pero a los que les interesaba decir, no, no, estas cerdas las alquilamos, las alquilamos. Entonces, es curioso, pero eso había incluso cuando se hace el estudio del Ministerio de Agricultura de los censos, se ve precisamente el número de cerdas que va por ahí, que va disminuyendo, y la producción no es que baja, con el cerdo ibérico sí pasa, baja lo que es el número de animales, de cabezas de animales, y baja la producción. Pero las cerdas de capa blanca, ya con la hiperprolífica, baja las cerdas y la producción se incrementa. Hasta en el censo se nota. Muy bien, muchas gracias. Tengo una otra intervención, el doctor Guijarro. Muchas gracias, señor presidente. Enhorabuena, Muchas doctor Sánchez, por su exposición y por un tema tan interesante. Vamos a ver, yo quería preguntarle, igual que en la clínica humana, las inseminaciones van precedidas de muchas analíticas, yo quería preguntar si aquí en la inseminación del berraco, de la cerda, también se hacen estudios analíticos y qué otro tipo de pruebas también se hacen antes de proceder a ese proceso. Y solamente es una cuestión que me ha llamado la atención. Ha dicho que son muy sensibles y que se agitan demasiado. Son estresables. Se estresan, entonces, ¿por qué no se utiliza la sedación o la anestesia? Gracias. Sí. Bueno, a esta última pregunta, una de las partes que se tiene mucho cuidado, porque el estrés puede inducir muertes o daños, es eso en el transporte, cuando se transportan los animales. Entonces, en esos casos, y son animales de mucho valor, como económicamente lo que estamos hablando. En berracos, los machos más que las hembras, pero las hembras también, las hiperprolíficas, también son muy caras. Cuando se transportan los animales, se meten en los cubículos, en los camiones que están muy acolchados con paja, se transportan por la noche, y después se puede dar también algún tranquilizante. No siempre, no siempre, porque en alguno que se daba tenía el inconveniente que el pene se les trabasaba y se le pisaban y se hacían laceraciones en el pene por utilizar unos determinados tranquilizantes. Y bueno, es muy distinto de lo que se habla en la clínica de humana con respecto a veterinaria, y sí que cuando se introduce en una granja lo que es el manejo reproductivo de un animal, que es la reproductora. Cuando llega, lo que se tiene que hacer inmediatamente, lo que se tiene muy, muy en cuenta es todo el tema sanitario. Y eso sí que se tiene en cuarentena, extracciones y valoraciones sanitarias para que no haya ningún problema y que se tenga en ese caso. En las cerdas nulíparas que no se han cubierto y que se traen del exterior, lo que se prepara es que también, una vez pasado cuarentena, de valorar los primeros celos, el primer celo, el primer estro. ¿Por qué? Porque si se les cubre antes de lo que corresponde, de que el animal no haya alcanzado un peso adecuado, pues esa cerda se viene marcada después, los posteriores celos se cubre y tiene gestación y pare. Luego el segundo y tercer parto, esa cerda está tocada y tiene datos muy malos. Entonces, eso lo tienen muy en cuenta las explotaciones, que tengan, garantizar que han alcanzado la pubertad y que hayan pasado 2 o 3 estros para tener el peso adecuado para su cubrición. Eso para cerda nulípara. Para cerda multípara, que son estos animales, salen de lactaciones pues, de unas camadas enormes, amamantan muchos lechones, si no se le da la alimentación adecuada o no se le tampoco lo que hacen es pasar lechones de los partos mayores a menores, siempre las primeras fases, para que esa cerda no se consuma, que sea el síndrome de cerda delgada,
Y porque si se insemina esa cerda, se cubre, seguramente que tiene una predisposición a repetirse, que se quede vacía y después que tenga problemas también en el parto y después en los siguientes partos. En los siguientes partos. Como análisis, pues no sí que, bueno, es un control exhaustivo de que la cerda está en buenas condiciones sanitarias, de peso y también reproductivamente. Sería básicamente lo que se hace. ¿Alguna intervención más? Bueno, pues entonces vamos a terminar y vamos a dar por clausurada esta sesión. Muchas gracias, doctor Sánchez, por su intervención. Tengo que decir que a pesar de la premura y de la felicidad y de la intervención, hemos tenido una intervención importante vía Zoom con 28 o 30 participantes en horas punta. Se levanta la sesión. A pesar de todo, vamos a entregarle no a pesar de todo, el diploma por su. Muchas gracias. Se levanta.